Habrá consecuencias hasta las 10 de la mañana. Ya está con nosotros Horacio Berbisky. Buen día, Horacio. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué notas metiste ayer? Bueno, les había anticipado. Sí, bueno, pero los dijiste lean. Y nosotros, bueno, como todos los domingos, leímos. ¿Puedo arrancar por el párrafo que más me interesó a mí? Dale. ¿Me permitís? Metele. Bueno, publicaste que Alberto Fernández planea disolver la CIDE, lo que hoy se llama Agencia Federal de Inteligencia. Sí. Pero bueno, todos la conocemos como la vieja CIDE. Bueno, hace tiempo que Fernández se plantea la necesidad imprescindible de cortar el nexo espurio entre los servicios de inteligencia y la justicia, que es una de las lacras peores de la democracia argentina desde el 83 en adelante, con distintas características. Yo creo que conté aquí cuando un ministro de Alfonsín me dijo que teníamos que buscar un modo distinto de contactarnos, porque Facundo Suárez le había llevado a Alfonsín las desgrabaciones de mis conversaciones con ese ministro, y Alfonsín le había dicho que cortara ese vínculo. Es decir, que no es una cosa reciente, no es una cosa de Macri, no es una cosa del kirchnerismo, no es una cosa del menemismo. ¿Y en ese caso vos sabés si te estaban espiando a vos o al ministro, o a los dos? No me quedó claro cuál de los dos, pero para el caso da lo mismo. Sí, pero también digo, pensando en si en ese caso puntual, si la CIDE estaba siguiendo y escuchando a un ministro de su propio gobierno, o sea, no se sabe si, como vos lo contás, si Alfonsín les había pedido eso, o si lo hacían por motu propio para después tener cartas de negociación o de presión para... No, eso yo nunca lo supe. Pero, digamos, el hecho en sí es tremendo. Tremendo. Es cierto que cambió con los momentos, digamos, se agravó con el menemismo, tuvo, bueno, episodios tremendos durante la primera alianza, aunque en el juicio, digamos, de la Rueda ha sido absuelto, pero de todos modos era tremenda la acción de los servicios de informaciones en ese momento. Luego, durante el kirchnerismo, eso no se modificó, y con el gobierno de Macri llegó a niveles desconocidos previamente, porque digamos que en los gobiernos anteriores ese vínculo espurio entre los servicios de inteligencia y la justicia se había utilizado para proteger a los propios. En cambio, a partir de Macri se ha usado para perseguir a los ajenos, que es un salto cualitativo muy grave, porque se afecta a la libertad de las personas. Claro. Bueno, Fernández, desde que se planteó su candidatura presidencial, decidió que ese era uno de los puntos donde tenía que atacar, pero cuando se puso a ver, digamos, de qué manera hacerlo, llegó a la conclusión de que directamente lo que había que hacer era disolver eso, que de otro modo no había forma de lograrlo. El tema es, digamos, hay ciertos niveles de inteligencia estratégica nacional que son necesarios, y para eso su idea es potenciar la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que bajo la conducción de Pompeo el argentino, no Pompeo el estadounidense. Fulvio, no Mike. Exactamente. Mike es el secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores. Ex jefe de la CIA también. Ex jefe de la CIA, sí, único caso en que hay un funcionario que pasa de inteligencia a Relaciones Exteriores. Bueno, el Pompeo argentino, Fulvio, fue, digamos, encomendado por Macri de una Secretaría de Asuntos Estratégicos que coordina cuestiones de defensa, seguridad y relaciones exteriores. E inteligencia. E inteligencia. Bueno, de ahí surgió la propuesta de disolver las Fuerzas Armadas y crear en cambio una Guardia
una Guardia Nacional que fue muy resistida desde las Fuerzas Armadas, pero Pompeo armó un equipo de analistas jóvenes, no políticos, de calidad. Y entonces esa podría ser la base para, digamos, derivar allí la inteligencia estratégica nacional, que no tiene nada que ver con escuchas telefónicas, claro, con seguimientos de personas, con hablar con jueces. con hablar con jueces. Es realmente una tarea de inteligencia. Bueno, ese es el punto, digamos, uno de los puntos innovadores que plantea Alberto Fernández. Otro es la disolución también del Ministerio de Seguridad. Ajá. Y su reemplazo por un Consejo Nacional de Seguridad, donde habría representación de gobernadores, de la oposición también. ¿Y eso implicaría que las fuerzas de seguridad queden bajo la órbita de ese consejo o volverían al Ministerio de Interior? No, quedarían bajo la órbita de ese consejo, y bueno, el presidente del consejo tendría una función ejecutiva. Ujú. No, porque ahí está la cuestión operativa de las fuerzas federales, más allá de... Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que las fuerzas federales han sido, digamos, muy manoseadas y redimensionadas en los últimos años, y hay una serie de cuestiones que exista ministerio o no exista ministerio son imprescindibles, Claro. que son los protocolos de intervención de esas fuerzas federales, que en el gobierno de Macri con Patricia Bullrich han roto todos los límites. Se autoriza a disparar por la espalda, disparar primero y preguntar después. Se ha puesto las fuerzas en función de la represión del conflicto social. Digamos, todo eso tiene que ser revisado con independencia de que haya ministerio o no haya ministerio. Ese, digamos, es el aspecto institucional del shock que prepara Alberto Fernández. Yo también menciono un shock económico, Sí. que él plantea, y que pasa por una recomposición rápida del salario perdido durante los años del neoliberalismo. Esa frase que Alberto ha dicho tantas veces, de ponerle dinero en el bolsillo a los trabajadores, digamos, yo conseguí ahora una precisión mayor de qué significa. Si el salario perdió el 20% en los años del neoliberalismo, Fernández se propone recomponerlo rápidamente. No gradualmente, sino rápidamente. Para crear un shock justamente de reactivación, de consumo, para encender los motores de una economía que está en un letargo profundo. Durante muchos años en la Argentina se habló, en todo el mundo, no solo en la Argentina, pero en nuestro país se habló del gran fantasma que era la estanflación. Ajá. Ujú. La estanflación es la combinación de lo peor de dos mundos, es decir, el estancamiento de la economía con alta inflación. Lo usual era que fueran términos opuestos. Claro. Si había estancamiento, no había No había inflación. El ejemplo de Haití, por ejemplo, donde no se conoce la inflación ni el crecimiento. Sí. Sí, sí. O en algún sentido Paraguay también. O sea, acá cae casi 3% del PBI y aún así Tenemos una tenemos una inflación, inflación monstruosa. digamos que por estándares argentinos es una inflación alta, 60%. Por estándares internacionales es hiperinflación. Claro. Eso se llama hiperinflación. Ujú. Bueno, esto implica, digamos, implicaría un compromiso de los empresarios de pagar el aumento equivalente para esa recuperación y comprometerse a no trasladarlo a precios. Ahí eso hay que verlo con mucho cuidado porque, digamos, Alberto está en la etapa de hablar con el corazón. Y le está hablando con el corazón a un sector de la sociedad que tiene una vieja práctica de contestar con el bolsillo. Sí. Entonces, creo de todos modos que Fernández es consciente de que esto es, que este acuerdo, este pacto, tiene una vigencia acotada, que no puede ser permanente, que, digamos,
justamente puede ser una medida de shock para revitalizar una economía que está parada y un acuerdo para que, digamos, no se traslade a precios y para operar simultáneamente sobre los dos términos de esta inflación, para romper el estancamiento y no disparar la inflación. Claro. Pero que hay un punto en el cual se disparan distintos fenómenos por un lado y por el otro y que no puede ser un planteo permanente. Ese es uno de los puntos. Bueno, hoy va a ir por ese lado. Hoy se anuncia el plan alimentario. el plan contra el hambre. Claro, que es, siguiendo esta analogía tuya, es un poco con el corazón hasta que tenga el bastón. Digamos, cuando tenga el bastón, por ahí cambia la relación de fuerza y las cosas que les pueda plantear a los empresarios cuando se reúnen. Sí, por supuesto. Bueno, él está anunciando también algunas cosas, digamos, está anunciando que no se puede simultáneamente bajar el déficit y bajar impuestos. Claro. Es decir, retenciones va a haber. No las va a haber para la industria. Contra la industria se van a suprimir las retenciones. Bien. Pero para las exportaciones agropecuarias, digamos, es el viejo tema de la estructura desequilibrada que planteó Diamant hace ya 40 años. Los riesgos de la enfermedad holandesa, como se llama en economía, digamos, al crecimiento desmesurado de una actividad que tiene ventajas comparativas, pero que extermina otras actividades porque el tipo de cambio que genera no permite el desarrollo de las otras actividades, que históricamente pasó en la Argentina con la producción agropecuaria, más recientemente con la producción de soja y de la agroindustria derivada de la soja, y que también pasa ahora o puede pasar ahora con el petróleo de vaca muerta. Que por ejemplo, la primera víctima de vaca muerta es el petróleo y el gas no convencionales, Sí. porque toda la inversión se dirige al no convencional, cuando hay reservas muy importantes de convencional que rápidamente podrían mejorar la situación del balance energético. ¿Y eso qué razón tiene? Porque es más, el no convencional se exporta y a las empresas les conviene más. Todo se exportaría, pero lo que pasa es que el no convencional es la gran vedette mundial, y hay mucho interés de empresas internacionales. Y hay mayor volumen de reservas. Bueno, sí, digamos, permite, digamos, una proyección a 2 siglos. En el convencional no, pero para la necesidad de la Argentina de hoy, la complementación de uno y otro serían importantísimas. Después, otra cosa que pude confirmar son algunos nombres del gabinete que pueden darse como seguros. A ver. Santiago Cafiero como jefe de gabinete. Es un hombre grande en relación a lo que era su abuelo Antonio Cafiero cuando fue ministro de Perón. Santiago tiene 40 años, el Tony tenía 30. 30 y ministro de Perón. El Tony fue ministro de Perón a los 30. Qué bárbaro. Vos lo ves, cómo cambian las cosas, ¿no? Vos lo ves a Santiago y es un pibe. Sí. Ves las fotos del Tony y era un hombre. Y sin embargo, Santiago tiene 10 años más que lo que tenía Antonio. Es notable. Sí. Cómo en poco más de medio siglo han cambiado el sentido de la edad, ¿no? Sí. Qué divertidas debían ser los fines de año en esa casa. Las navidades. Sí. Todos los cafieros juntos, que además tenés peronistas, zurdos. Sí. O sea, es una familia tremenda. Bueno, otro es Felipe Solá. Sí. A cargo de un ministerio que cambia de nombre. Va a ser Ministerio de Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y Culto. El Ministerio de Exportaciones. Esa es la idea, efectivamente. Ahí hay una. Bueno, y el tercero es Guado de Pedro como ministro del Interior. Ahí hay, digamos, un optimismo muy marcado de parte del Frente y de Alberto Fernández. El tema de las exportaciones
En primer lugar, no depende del tipo de cambio. Hay una cuestión de inflexibilidad de la demanda. Tiene que ver con la demanda, no con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es muy alto, los exportadores ganan mucho más y ponen en dificultades, justamente por la enfermedad holandesa, a los otros sectores, a la industria, es decir, a los que necesitan importar insumos. Y duplicar o triplicar las exportaciones es una meta muy simpática, pero muy difícil. Pero bueno, van a trabajar en eso porque es la forma de generar ingresos genuinos, dólares. El otro tema que planteé en la nota de ayer es que Fernández tiene un ofrecimiento de un fondo de inversión inglés para encargarse de la reestructuración de la deuda con los privados, que es muy importante. Y aquí hay un conflicto que creo que hemos mencionado en alguna intervención anterior entre los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional. Claro. Cuando Alberto estuvo en Córdoba en la Fundación Mediterránea, uno de los oradores que lo precedieron planteó el reperfilamiento a la uruguaya. Es lo que hizo Uruguay en el año 2002, cuando la crisis argentina, que impactó también en Uruguay, Uruguay negoció un alargamiento de los plazos sin quitas. Sí. Cuando habló Alberto, dijo, sí, puede ser, es una posibilidad. Perdón, Horacio, te interrumpo un segundo. Sí. Después seguimos con el tema de la duda, pero tenemos justo la posibilidad de hablar